Buenos días, estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros en esta emisión de ORT Noticias. Es el segundo bloque que le vamos a presentar sobre el debate de opinión del Plan B de la reforma electoral. Y me acompaña en el estudio el diputado local del PRI, Edgar Melem Salinas. Bienvenido. Gracias nuevamente, Selena. También me acompaña el diputado local de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez. Bienvenido. Gracias, Lucelena. Aquí estamos. Y también me acompaña el regidor del Partido del Trabajo en Victoria, Alejandro Ceniceros Martínez. Gracias, muy buen día. Y también está con nosotros el representante del PRD ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, Jorge Sosa Pol. Gracias, licenciada Lucelena, aquí estamos presentes el PRD. Pues bien, en este segundo bloque de este debate de opinión, pues vamos a platicar, ya lo sabe usted, iniciamos ayer jueves, sobre las afectaciones o beneficios de la reforma a la ley y también las posturas que señalan que esta reforma pues tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos político-electorales de la ciudadanía. Y hablábamos con usted, ¿cuál es la verdad? Pues hoy vamos a iniciar con el segundo bloque de análisis, que es el Sistema Nacional Electoral. ¿Ustedes consideran que se fortalece el Sistema Nacional Electoral o se debilita el árbitro electoral con esta reducción de presupuesto? Hablamos de que se recortan 262 plazas y también se eliminan 300 juntas distritales. Tienen 2 minutos cada uno en su intervención e iniciamos, si les parece, con el diputado local del PRI, Edgar Melem Salinas. No, primero que nada, muchas gracias nuevamente, Luz Helena. Y bueno, como lo reiteré el día de ayer, nosotros estamos en contra y definitivamente aquí quien más pierde es la figura del Instituto Nacional Electoral. Definitivamente lo que se busca esta reforma es debilitar la imagen. Yo creo que el presidente de la República tiene una animadversión por el presidente del Instituto Electoral, parece algo personal, una fobia hasta de odio, que preocupa realmente, como ha sido mucho, lo acabamos de ver con el caso de la quema de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, no nos sorprende que este sea la política pública de la actual administración federal, polarizar, generar odios, generar fobias, y ahorita el plan B de eso se trata. Por eso ahorita, respecto a tu pregunta, se busca debilitar definitivamente al INE. Es como que cuando el árbitro nunca estaba a tu favor, pero luego con reformas tuviste un árbitro justo que te permitió ganar un mundial, y ahora que ganas y que eres el campeón dices, pues quiero otra vez el árbitro que yo lo maneje como en el pasado. Eso es lo que se trata, y por eso esta reforma le quita muchas facultades, desde las juntas locales, desde la reducción del personal en las juntas locales, las juntas distritales. El tema de capacitación es fundamental y también se reduce, ahorita se comentaba el día de ayer eso, de que en qué se reduce la capacidad. El tema de la cartografía electoral es un tema técnico fundamental para poder tener una buena estrategia de los distritos, y el tema del padrón electoral, del Registro Nacional de Electores, que también se ve vulnerado con la reducción presupuestal para tener un padrón confiable en el país. Correcto, es la participación del diputado local del PRI, Edgar Melem Salinas, y nos vamos ahora con la participación del diputado local de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, con esta misma pregunta: si considera usted que se fortalece el Sistema Nacional Electoral o se debilita el árbitro electoral. Yo veo que se debilita, y estamos en la antesala del fascismo, en el poder absoluto de un solo ciudadano, en donde me extraña mi amigo y compañero señor Ceniceros esté tratando de defender algo que luchó muchos años. Esa es la incongruencia que a veces uno no puede entender, cuando se lucha mucho por tener instituciones que velen por los intereses de todos los ciudadanos y de todas las personas, y ahí es donde yo veo un golpe mortal, fuerte, a la democracia en el país. No podemos, creo que hay cosas que se pueden componer dentro del INE. Quizás hay sueldos a lo mejor muy altos, hay fideicomisos muy altos, y yo creo que ahí se puede reformar, pero no podemos tocar los derechos fundamentales de los mexicanos a través de un proceso amañado, porque lo único que se está buscando es el control, el poder mantenerse en el poder, y obviamente si se vulnera totalmente a todos los distritos electorales, tanto local como distrital y como federal. Creo que este tema
es un tema desde la formación del Consejo. Creo que aquí puedes tú profundizar mucho cómo se armó todo el Consejo, cómo estuvo el examen de una manera a favorecer a ciertas gentes y cómo se han ido perfilando las personas que van a estar al frente de esa responsabilidad, y creo y considero que ahí es donde no podemos pasarlo por alto. ¿Por qué? Porque tienen un perfil morenista o tienen un origen morenista y están casados con el tema de mantener en el poder. Vean Nicaragua, vean Venezuela, vean Cuba. Ese es el vivo ejemplo de que no podemos caer en manos de que una sola persona sea la que decida. En la democracia deciden las mayorías, y las mayorías la deciden a través de la participación, a través del debate y a través de acciones que van a favor de la pluralidad. Okay, correcto, toca tiempo. Es la participación del diputado local de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez. Y ahora pasamos con la opinión del regidor del Partido del Trabajo aquí en Victoria, Alejandro Ceniceros Martínez. La misma pregunta, regidor: ¿se fortalece el sistema nacional electoral o se debilita el árbitro electoral? No se le quita ni una facultad al INE, definitivamente. Lo que decía ahorita el compañero Jorge, que decía que ahora el padrón iba a estar con el de los extranjeros, que va a ser, dice en la ley, en la reforma de las facultades, es controlar, tener el control absoluto del padrón electoral y de la lista nominal. Así viene, o sea, textualmente escrito. Viene en un transitorio aclaratorio. Se van a respetar todos los módulos de credencialización que existen. O sea, no se va a disminuir ningún módulo. No va a poder registrarse la gente, ¿a dónde van a ir? No, está ahí en la ley. Lo que vale es lo que dice la ley. Hay que leerla, pues, hay que leerla. Está la cuestión de los distritos que decía el compañero Edgar, que hay que la estructura, la cartografía, es una facultad del INE, y así está en la ley esa facultad. No se le quita ninguna facultad, o sea, todo viene listado y vienen todas las facultades. No, hay que verlas, y en el artículo 30 y tantos, no recuerdo, 34, 35, vienen todas las funciones que tienen, las responsabilidades que tiene el INE, y ahí están claramente detalladas. No se les quita ni un ápice de eso. Lo que se está quitando es las facultades que tenían, viene ahí, no se pueden otorgar sueldos mayores de acuerdo a lo que dice la Constitución, no se puede, hacer acuerdos para darse bonos de partida y cajas de ahorro. Eso está estipulado, eso sí es el ahorro que se está solicitando. Está pidiéndose que se vean los módulos de credencialización, se utilicen edificios, no se renten edificios, se busquen edificios públicos donde se puedan tener, que estén habilitados para eso, respetando toda la misma cantidad de módulos. O sea, no se quita ninguna facultad, y está en la propuesta que fue aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados. O sea, no se le quita nada. Okay, correcto, es la participación del regidor del Partido del Trabajo aquí en Victoria, Alejandro Ceniceros Martínez. Continuamos con la intervención del representante del PRD ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, Jorge Sosa Pol. La misma pregunta: ¿considera usted que se fortalece el sistema nacional electoral o se debilita el árbitro electoral? Claro que se debilita, licenciada, porque se crea una comisión que se llama órgano interno de control, y ese órgano interno de control es el que aprueba presupuestos de egresos y de ingresos. Él es el que cambia y nombra funcionarios, el que revisa a qué trabajadores pueden contratar y quiénes no. Cuando se maneja de que si de los distritales se quitan 1.500 trabajadores profesionales que ya tienen años trabajando, y que se dice que se van a contratar en los tiempos electorales, esa gente no va a estar esperando a ver cuándo los van a contratar, van a buscar otro trabajo. Y cuando queramos tener funcionarios para esas capacitación, para organización y demás, van a tener que ser gente, la mayoría van a ser gente sin experiencia, sin capacidad. Eso obviamente va a debilitar al INE, pero además tenemos que ser claros. El INE tiene una estructura ahorita de muchos años, que lo dije anteriormente, lleva 330 elecciones federales en estos últimos años. Y si a esos nosotros le arrimamos que no tienen el presupuesto para ello, nosotros no estamos a favor ni defendiendo los salarios exorbitantes, estamos defendiendo la gente que trabaja,
La gente que se profesionalizó desde el IFE, vienen muchos de ellos, porque eso es lo que va a ayudar a que la elección funcione en el 24. Si no, va a haber problemas, como los hubo antes cuando Jorge Cárdenas González fue candidato a gobernador aquí en Tamaulipas. Y ahorita lo vimos en la elección del senador. No teníamos funcionarios que estaban renunciando en las casillas porque fue muy apresurado. Quitar lapso de tiempo de precampañas y de registro y de fiscalización en los partidos es un problema que se le atañe al INE. Ok, correcto. ¿Alguien quiere manifestar algo de lo que aquí se refirió en este primer punto del Sistema Nacional Electoral? ¿Nadie? Muy bien, si les parece, continuamos con otra pregunta, otro cuestionamiento. ¿Ustedes consideran que hay más control en este proceso electoral con los cambios que se plantean en este plan B de la reforma electoral? Si les parece, iniciamos con el diputado local del PRI, Edgar Melem Salinas. Pues mira, definitivamente el objeto fundamental de esta reforma es que el gobierno tenga nuevamente el control de las elecciones. Lo que se luchó por muchísimos años, luchas de todos los partidos, y que en su momento el PRI, que era el partido en el gobierno y que tenía, y ahorita pues bueno, ahí tienen un ilustre priista convertido a morenista ahora, que es Manuel Bartlett, que fue, pues era el mago o el rey de los fraudes en aquel momento, y que ahora es un ilustre militante del partido Morena, y que yo creo que es el autor del plan B ahí, asesorando al gobierno. Entonces, pues realmente quieren regresar a esos tiempos. El PRI se dio en darle el poder a los ciudadanos, el poder de las elecciones a órganos autónomos. Ahorita le quieren quitar los recursos. Yo coincido con Gustavo en el tema de los salarios, está bien, qué bueno. El tema de los fideicomisos, pues se pueden transparentar. Y ahorita algo que comentaba aquí nuestro amigo Ceniceros. Imagínate, ya no va a haber recursos para que tú contrates o puedas arrendar un edificio para la junta local, que te los preste el gobierno. Pues claro, pues el gobierno quiere tenerte adentro de sus edificios públicos para tener el control ahí, tenerte ahí en cortito y tenerte de una forma. Eso hace sumisión del órgano autónomo, del órgano ciudadano, a que le tengas que pedir al gobierno dónde estar. Ese es el problema. Si no tienes autonomía financiera, no tienes autonomía política. Entonces tenemos que darle la fortaleza, y la fortaleza empieza con darle autonomía política. Y ahorita él lo dijo, no lo dije yo. No, ya no va a haber recursos para que puedan arrendar edificios el Instituto Electoral. Entonces vas a tenerle que ir a pedir al gobierno que te preste un edificio. Y pues claro, papá gobierno te va a decir, sí, mijito, vente para acá y prácticamente te voy a tener dentro de mis instalaciones. Ahí empiezas a perder autonomía. Y si el Instituto Electoral pierde autonomía, y te hablo de autonomía financiera, pues perdemos todo. Correcto. Bueno, es la participación del diputado local del PRI, Edgar Melem Salinas. Continuamos con el diputado local de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, con este tema. ¿Considera que hay más control en el proceso electoral? No, no va a haber más control. Nos acercamos a la elección más importante de la historia, donde hoy muchos estados ya se homologaron para las fechas de elecciones, y donde hoy prácticamente va a ser la elección, y todavía no empieza el proceso electoral. Y todas las reformas se hacen al principio de cada sexenio, no a la mitad de cada sexenio. ¿Qué es lo que se ve en esto? Se ve una claridad de que la presidencia quiere poner sus reglas ahorita a su modo para poder garantizar la continuidad. Y eso es lo grave. Ha habido sanciones, andan las corcholatas paseándose por todo el país. Y no le permiten al árbitro decir, oye, no se puede. Si vas de candidato o precandidato a la presidencia de la República, se pasean por todas las ciudades del país y no hay nadie que les pueda decir nada. En plenos procesos electorales no hay veda electoral, y tenemos la mañanera y siempre incitando en campaña a la división. No puedo decir que tampoco también los de opositores le pegan duro al presidente. Lo digo, que también a veces se pasan. Pero aquí lo importante es respetar las reglas del juego, que es la pluralidad, y darle esa libertad al INE, la libertad de poder ser autónomo. Lo decía aquí mi compañero diputado Melem, muy claro, no podemos estar pidiéndole permiso al Ejecutivo para poder rentar un local. Imagínate, cuando pierde esa autonomía,
pues prácticamente van a estar subordinados al poder. Y eso es lo que no podemos volver a lo mismo. Ese es el tema que ahorita nos está inquietando a los que queremos, llamamos la democracia, contando con Ceniceros, que él simpatiza, porque fue un luchador enorme por la democracia. Sí, pero nomás que, mi querido compañero, hay que cuidar esto. Las formas es fondo, mi querido compañero. Muy bien, se terminó el tiempo. Es la participación del diputado local de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez. Es tiempo de darle la voz al regidor del Partido del Trabajo en Victoria, Alejandro Ceniceros Martínez, con esta misma pregunta. ¿Hay más control en el proceso electoral con este plan B de la reforma electoral? Definitivamente hay más control, está esto bien. O sea, los compañeros están aferrados y cegados en ir en contra por ir en contra. En ninguna parte del plan B dice que se va a reducir el presupuesto del INE. En ninguna parte viene. En ninguna parte viene que se va a reducir. El presupuesto, y me extraña porque el compañero Gustavo fue diputado federal, Edgar ha sido diputado estudioso también federal. O sea, los órganos autónomos presentan una propuesta de presupuesto y está estipulado en la normatividad del plan B que debe formarse una comisión con X tiempo antes del inicio del año fiscal para hacer la propuesta al Consejo General del INE y sea el Consejo General del INE el que apruebe, no lo que dice el compañero Jorge, que el órgano de control interno en todos lados existe, son las contralorías internas, y ahí, o sea, el que tenía esas facultades era el secretario ejecutivo, era el que tenía esas facultades de decidir él quién contrataba y quién no contrataba. Ahora es una comisión, viene en el plan B estipulado que debe formarse una comisión de consejeros para ver cómo se va a trabajar el sistema electoral nacional, profesional electoral nacional, el SPEN, cómo se va a funcionar y se garantiza ese sistema profesional electoral nacional en la propuesta que debe existir. O sea, lo del presupuesto dice, no, es que van a quitar presupuesto. ¿Dónde dice? Nomás dígame, ¿dónde dice se va a reducir en tanto el presupuesto? Yo decía que llamaba a la reflexión y se faculta, ahora no es una persona, no es el secretario ejecutivo el quien decide cómo se va a administrar los recursos, va a ser una comisión de consejeros. Siguen siendo las mismas reglas para elegir consejeros. Si no, nadie va a decir, no va a decir Andrés Manuel, yo voy a poner esto. No. Siguen siendo exactamente las mismas reglas. ¿Dónde se pierde? ¿Qué pierden? No te pierden absolutamente nada. Hay que leer, nada más. Y no ser abogado, nomás tener lectura comprensiva. Ok, correcto, se terminó el tiempo. La participación del regidor del Partido del Trabajo en Victoria, Alejandro Ceniceros Martínez. Toca tiempo de la participación del representante del PRD ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, Jorge Sosa Pol, con la misma pregunta. ¿Hay más control en el proceso electoral con este plan B de la reforma electoral? Realmente es un problema el proceso electoral de lo que va a venir. Lo que dice el compañero, el órgano interno de control no existía como tal, ese se acaba de formar en el plan B y no lo eligen dentro de los consejeros, lo elige la Cámara de Diputados, compañero, léalo, son 2/3 de diputados el que lo eligen y ese órgano que va a estar controlando el ingreso y presupuesto tiene derecho a estar en la reunión del Ejecutivo y va a poder opinar sobre quién trabaja y quién puede ser contratado o no. Eso viene en el apartado B, véalo también. Igualmente hay que decir claramente, como lo decía antes Gustavo, pierde la autonomía porque 1.500 que se quitan de los distritales no van a ser contratados en ese mismo momento, van a dejarse si no tienen trabajo más adelante y se les contrata, pero son gente que pierden. Lo que está planteando es que más del 84% de los trabajadores del servicio profesional electoral nacional quedarían fuera, que se les tendría que sí pagar sus 20 días y sus meses por año trabajado. Pero sí hay un problema más de fondo, el dinero que se da no va a haber el mismo control, ni por el INE, ni por nada, porque se le quita facultades para revisar los precampañas y demás. Claro que sí. En la ley antes venía que si te pasabas de presupuesto,
te podían sancionar y ahora ya eso lo quitaron. Entonces, si te pasas de gastos una gran millonada, como ha habido sanciones antes, ahora ya no van a estar esas sanciones. Eso se le quitó a la ley, al INE. Okay. Llegamos al término del tiempo. Es tiempo de irnos a una pausa. Estamos platicando con usted en este debate de opinión sobre el plan B de la reforma electoral y nos acompaña aquí representantes del PRI, de Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo y también del PRD. Se extendió invitación para Morena, para el Verde Ecologista y para el Partido Acción Nacional. Sin embargo, no se ajustaron las agendas, de ahí que usted no ha escuchado la postura de estos partidos. Vamos a unos mensajes y volvemos. Primera carrera atlética Altamira 2023, edición nocturna, 2.5, 5 y 10K, sábado 6 de mayo, 7 p.m. Premios en efectivo a los 3 primeros lugares, 5 y 10K. Consulta la convocatoria en AM Fitness y Deportemanía. Inscripciones en AM Fitness Hidalgo, Boulevard, Divisoria, Norte, Altamira, Tancol, Madero y Clases por Tres Arcos. Corramos juntos y celebremos el 274 aniversario de Altamira. Gobierno Municipal de Altamira y AM Fitness invita. Ya está aquí la Expo Mueble de la Villarreal, con precios directos de fábrica, el evento más esperado del año, la más grande variedad en muebles, solo para ti, del 1 al 31 de marzo. Aquí los precios sí son directos de fábrica. ¿Dónde más? En la Expo Mueble de la Villarreal. Domingo abierto en Matriz, sucursal Bodega y San Agustín. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en este debate de opinión sobre el plan B de la reforma electoral. Me acompaña en el estudio el diputado local del PRI, Edgar Melem Salinas, también el diputado local de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, el regidor del Partido del Trabajo en Victoria, Alejandro Ceniceros Martínez, y el representante del PRD ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, Jorge Sosa Pol. Estamos platicando sobre la reforma, sobre las posturas a favor, en contra, en términos generales, platicándole usted cuál es la verdad para que tome el punto de vista. También importante señalarle que en este debate extendimos la invitación al Partido Verde Ecologista, al Partido Acción Nacional y Morena. Sin embargo, pues no pudieron estar con nosotros porque no se acomodaron las agendas. De ahí que bueno, si les parece, iniciando con o continuando con este análisis que estamos en el Sistema Nacional Electoral, ¿qué les parece si continuamos con la austeridad? ¿Qué opinan de este punto específico, incluido en el plan B de la reforma electoral? Si les parece, escuchamos al diputado local del PRI, Edgar Melem Salinas. Bueno, muchas gracias. Yo sí quisiera aquí, ahorita, lo que comentaba aquí mi compañero y amigo Ceniceros, que no representa ninguna reducción en el presupuesto, pues el presidente de la República habla, y se ha dicho en algunas entrevistas, de un ahorro de 3.500 millones de pesos que se van a reducir al Instituto Electoral. De este tamaño es el golpe que se le está dando con este plan B y lógicamente aguas, porque ahorita lo comentaban aquí los compañeros, la reducción del personal que vas a tener que despedir de las juntas distritales, de las juntas locales, del servicio profesional de carrera, aguas, porque son gente con muchos años de carrera en el servicio civil de carrera del Instituto Electoral, que puede representar un gran costo en las indemnizaciones que tendrá que hacer el instituto para estas personas. Entonces, si estamos hablando de 3.500, ¿en qué va a impactar? Y te pongo como ejemplo el tema de la verificación y monitoreo de los espacios en los medios de comunicación. ¿Quién lo va a hacer? A ver, a mí me ha tocado ser 3 veces candidato y anda en los eventos de cada partido un verificador del INE para ver los gastos de campaña, para ver el costo que estás gastando en las caminatas y poder saber si los candidatos exceden los gastos de campaña. A ver, dices tú, no se está afectando nada, no, estoy de acuerdo, no vas a afectar nada, pero simple y sencillamente no vas a tener presupuesto para cumplir las obligaciones que el Instituto Electoral o que tú tienes como autoridad electoral para que los partidos y sus candidatos cumplan con la ley. ¿Qué va a pasar? Pues no va a haber monitoreo,
no va a haber suficiente personal, no van a tener vehículos, porque pues a Morena no le gusta comprar vehículos nuevos, dicen que es de los fifís. Entonces, pues no, se requieren vehículos nuevos, se requiere personal, se requieren viáticos para que anden en las campañas auditando a los candidatos que no gasten dinero en exceso. Entonces, sí afecta y sí va a impactar. Ok, correcto. Es la participación del diputado local del PRI, Edgar Melem Salinas. Ahora continuamos con el diputado local de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, con esta misma pregunta. ¿Qué opina de la austeridad incluida en el plan B de la reforma electoral? La austeridad franciscana es lo que usan esa palabra para decir que están haciendo las cosas bien. Y yo la verdad que ahí es donde yo considero que deberíamos de tener mucho cuidado con ese tipo de actitudes y posiciones. Lo que dice aquí el compañero Melem tiene todo el sentido de que sí deja de haber presupuesto para la fiscalización y supervisión. Sabemos de antemano que en la democracia y en la política que se vive hoy en México puede entrar dinero ilícito de financiamiento en los procesos electorales. Y si se quita esa fiscalización, cuando un candidato esté utilizando el recurso de más, imagínense en qué vamos a caer. Tenemos un problema de inseguridad tremenda en el país. En la política de abrazos, no balazos, no creo que sea una política correcta, ha sido una política errónea. Y en este aspecto lo tengo que poner en la mesa en el sentido de que no podemos estar en una austeridad que no va a venir a resolver los problemas de los problemas que se dan a la hora de un proceso electoral. Se avecina, como lo dije hace rato, uno de los procesos electorales más competitivos, y las reformas se deben de hacer al principio de cada sexenio. Esto es lo que está en juego, en donde en este proceso que tenemos en puerta en el 24, prácticamente ya se está asomando, ya prácticamente lo tenemos a la vista, y obviamente yo lo único que veo en todo esto es una continuidad al gobierno que estamos teniendo hasta el día de hoy en el gobierno federal. Cedo mi palabra y mi uso de la voz al siguiente. Ok, correcto. Participación del diputado local de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez. Continuamos con el regidor del Partido del Trabajo en Victoria, Alejandro Ceniceros Martínez. Esta misma pregunta, ¿qué opina de la austeridad incluida en el plan B de la reforma electoral? Bueno, es que no hay nada escrito, o sea, hablan de supositorios los compañeros y supongo esto y supongo lo otro que va a pasar. Las funciones están claramente definidas. El presupuesto es algo que se hace año con año y se hace una comisión, se hace y se aprueba por el Consejo y se manda a la Cámara de Diputados. Todos los partidos tenemos representación en la Cámara de Diputados, ahí es donde se va a discutir y avalar esto. No se le quitan absolutamente nada al INE para que pueda cumplir. Todos consideramos nosotros que estamos hablando de algo que no tenemos elementos de juicio para decir que va a cambiar. O sea, definitivamente se va a respetar las funciones del INE, va a tener control de la lista de electores, de los módulos de credencialización, del territorio de cada uno de los distritos bajo el procedimiento técnico que se tiene, la fiscalización, lo otro del gastos excesivos de campaña está estipulado en la Constitución, que si se sobrepasa más de un 5% y la diferencia es de tal X porcentaje, o sea, se tiene que anular la elección. O sea, no se puede dejar, esas cosas antes se dejaban abiertas, o sea, está claro, y no se modificó, eso no se modifica nada. O sea, seguimos teniendo un buen proceso y el árbitro va a seguir teniendo todas sus facultades para resolver. O sea, no hay algo en concreto que digan, mira, aquí dice que le van a quitar esto, no dice en ningún lado eso. Siguen siendo los 300, antes eran consejos de juntas locales, ahora se llaman delegaciones, siguen estando ahí, le faculta al propio INE, al Consejo General del INE, para decir si son permanentes o son temporales. No dice, o sea, no es algo que diga, yo te pongo esto y así va a quedar. O sea, hay que leerlo y hay que ver que no se les quita ningún ápice
a sus facultades al INE. Ok, correcto. Es la participación del regidor del Partido del Trabajo en Victoria, Alejandro Ceniceros Martínez. Toca tiempo de dar la voz al representante del PRD ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, Jorge Sosa Pol. La misma pregunta, ¿qué opina de la austeridad incluida en el Plan B de la reforma electoral? Como ya se ha dicho, realmente eso limita al INE poder trabajarlo. Primero porque se le quita a trabajadores especializados, con años de experiencia. Segundo, se acortan los plazos, tanto del proceso electoral como del registro de representantes de partido, como la fiscalización. La cartografía es revisar qué nuevos afiliados hay, ver qué casillas, dónde va a estar ubicada. Todo eso se requiere gente que conozca el municipio, la sección, que pueda buscar dónde va a estar la casilla, y si le quitan a la gente capacitada, obviamente va a ser más difícil y más costosa. Pero además tenemos que decir claro, esos 3.500 millones que se les quita, ¿por qué no se ven con Segalmex? 15,000 millones están desaparecidos, y ni siquiera el director de toda la empresa de Segalmex se le ha hecho nada. O sea, hay muchas cosas que tenemos que revisar. El presupuesto, se acortan los tiempos de intervención de televisión y radio a los partidos, y se ve la revisión de ello. ¿Quién la va a hacer? Como se dijo antes. Todo eso influye en el trabajo del INE hacia afuera. Igualmente es obvio que se le quita el trabajo real, la posibilidad real de hacer un proceso electoral democrático que llevó al actual presidente a donde está. Y eso creo que está erróneo, muy erróneo, porque estamos retrocediendo en todos los aspectos. Gracias. Okay, correcto. Tenemos 20 segundos para cada uno del cierre, de qué opinan en términos generales, y también de mensaje para quien nos acompaña del otro lado de la radio en este análisis del debate de opinión sobre el Plan B de la reforma electoral. Le doy la voz al diputado local del PRI, Edgar Melem Salinas. Bueno, pues yo quiero manifestar y reafirmar nuestra postura, estar en contra de este Plan B. Es algo que ya se aprobó en el Senado, y que bueno, esperemos que haya una rectificación por parte del Poder Judicial para detener esta arbitrariedad. Correcto, muy bien. 20 segundos también para el diputado local de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez. Del presupuesto que hay en el INE es de 13,000 millones de pesos. 6.2 mil millones de pesos se van a las prerrogativas a los partidos políticos. Le queda una bolsa de 7,000 millones y le están quitando la mitad. De quien diga que no es cierto, pues son 3.500 millones de pesos le están quitando el presupuesto. Yo lo único que veo es que están muy interesados, terminando esto. Muy bien. Muy bien, 20 segundos por el regidor del Partido del Trabajo en Victoria, Alejandro Ceniceros Martínez. Pues nomás decir que hablan de cosas que no vienen en el papel, que no están escritas, pues puede decir uno lo que quiera, de lengua para afuera puede decir uno lo que quiera. Lo que sí, esta es una reforma que no quita ninguna facultad del INE, está garantizado, el presupuesto se va a definir por el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados, que es una facultad exclusiva de ellos. Correcto, 20 segundos para el representante del PRD ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, Jorge Sosa Pol. Sí, es cierto, no quita ninguna facultad, pero le quita con qué hacer esa facultad y ese trabajo para trabajarlo. Nosotros decíamos que el IATAM y el INE necesitan más dientes, y eso es lo que les está quitando. Muy bien, bueno, si les parece, con eso cerramos. Gracias a usted por habernos acompañado del otro lado de la radio con este tema del debate de opinión sobre el Plan B de la reforma electoral. Le agradezco pues al diputado local del PRI, Edgar Melem Salinas, por acompañarnos. Muchas gracias, Luciana, gracias a la ORT, al ingeniero Enrique Cárdenas por esta invitación. También gracias al diputado local de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas. Muchas gracias, nada más falta que pongan de presidente consejero a Bartlett para que esté al frente de esta responsabilidad. Muy bien, también agradezco al regidor del Partido del Trabajo en Victoria, Alejandro Ceniceros Martínez. Muchas gracias por la invitación, pues 3 contra 1, pero como quiera, dimos la pelea. Muy bien. Igualmente, gracias al representante del PRD ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, Jorge Sosa Pol. Gracias a ORT, Enrique Cárdenas, a usted, licenciada, porque es importante estas mesas de debate y deben hacerse más
adelante. Está bien. Gracias. Estuvo con usted Luz Helena Hernández y le agradezco en nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, por habernos acompañado y lo esperamos en la próxima emisión de ORT Noticias. Esta es la máxima autoridad.